Soy María Isabel Cartón, soy miembro de la Asociación Jubilares, que es quien organiza este webinar. Y en su nombre, pues os doy la bienvenida. Gracias por el interés, lo primero. Sabemos que la atención está muy cara, que hay muchísimas reuniones personales y profesionales estos días, muchas citas frente a la pantalla. Os agradecemos el interés y esperamos que la próxima hora valga realmente la pena. Voy a presentar muy brevemente qué es la Asociación Jubilares para aquellos que no y aquellas que no la conozcáis, porque en esta sesión hay muchos socios, socias, pero entidades amigas, pero también hay algunas personas que no están en contacto habitual con la Asociación Jubilares. La asociación nació en el año 2012 con un propósito claro, que es mejorar la sociedad mediante la inclusión de las personas mayores. Era un fin ambicioso, ilusionante y permitidme, si digo hoy que está de rabiosa actualidad, puesto que la actualidad, valga la redundancia, nos ha traído algunas incógnitas un poco inquietantes con respecto a las personas mayores y su lugar, el lugar que ocupan en la sociedad. Creo que no es exagerado decir que las personas mayores son un colectivo en riesgo de exclusión social, que es tanto como decir que todas nosotras estamos en riesgo de exclusión social, porque creo que compartimos el objetivo de vivir muchos años y hacerlo además de la mejor manera posible. La Asociación Jubilares comprende que hay muchísimas maneras de lograr la inclusión de las personas mayores, pero se centra en un aspecto fundamental, que es mejorar el entorno físico y social de nuestra sociedad. Creemos que nuestro espacio, nuestro entorno inmediato es el terreno más propicio para la transformación auténtica, ¿no? Y nos dedicamos fundamentalmente a dos líneas de actuación. Primera, ayudamos a crear ciudades y comunidades amigables con las personas mayores en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, ¿tienes el micro? No se oye. ¿Me estáis escuchando ahora? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué parte de todo lo que estaba diciendo no se escuchaba? Cuando dijiste buenos días, soy Isabel. No me digas. Que no, que es una broma. Nada, han sido 20 segundos. Decía que ayudamos a crear ciudades y comunidades con sentido, por una parte, en línea con la Organización Mundial de la Salud, y nuestra segunda línea de actuación es promover los cohousing senior, un modo de convivencia muy conocido fuera de nuestras fronteras, no tanto por desgracia en España, y que se caracteriza por ser modelo de vida. Estoy oyendo, perdón, un montón de... ¿Podéis apagar el micrófono, por favor? Nada. Os lo agradezco mucho. El cohousing, como os decía, no es tan conocido en España, sí fuera de nuestras fronteras, y es un modelo de convivencia que promueve comunidades con sentido, comunidades intencionales, de personas que deciden con quién, cómo, dónde, cuándo, con qué normas de convivencia van a vivir, y creemos que es un ejemplo de conciencia sobre el valor de nuestra vida en todas sus etapas, y también un ejercicio muy potente de libertad y de responsabilidad, lo cual nos lleva a la sesión de hoy de Sociocracia, que nuestro ponente nos va a contar a continuación, Pedro Martín de Hijas, porque a Pedro creo que le gusta especialmente una de las definiciones múltiples que hay sobre la sociocracia, escuela de libertad y responsabilidad, ¿verdad, Pedro? Es una de las posibles múltiples definiciones de la sociocracia. Bueno, voy a presentar brevemente a Pedro Martín de Hijas, que va a ser nuestro ponente hoy. Es el socio fundador de la consultora Caurea y es un experto en diseño de organizaciones. Lo es por dedicación profesional y por vocación, porque tras muchos años dedicándose al mundo de las nuevas tecnologías en distintas organizaciones, llegó a formularse la siguiente pregunta: ¿las organizaciones funcionan así y no pueden funcionar de otra manera? Estoy convencida de que muchos de los aquí presentes nos hemos hecho esa pregunta como 2 o 3 veces al día, como mínimo.
Y de esa pregunta nació su interés por la sociocracia y me atrevo a decir que hoy día es uno de los mayores expertos en el tema de España. Hace así, pero os aseguro que así es. Estar a 20 cosas. Finalmente, y antes de dar paso a Pedro, me gustaría... Estoy en una conferencia. No pasa nada, no me oyen. Sí, sí le oímos, perdón, el micrófono. Perdón. No hay problema. Una cuestión metodológica. Vuelvo a recordaros, a pediros que por favor silenciéis vuestros micrófonos, apaguéis vuestras cámaras para garantizar que el webinar transcurre con las mejores condiciones de conectividad posibles. Y Pedro va a hacer una exposición de aproximadamente unos 30 minutos y a continuación daremos paso a las preguntas. Dado que somos muchas personas, más de 100 ahora mismo, y me imagino que se van a ir sumando más a lo largo de los próximos minutos, os vamos a pedir que vuestras preguntas las formuléis a través del chat. Y al final de la exposición de Pedro haré una recopilación de esas preguntas y las compartiré. Lo vamos a hacer así por una cuestión de optimización del tiempo. Nos parece que puede ser más ágil. Si tenéis algún problema técnico, os pido también que lo compartáis en el chat poniendo delante la palabra problema técnico en mayúsculas, y nuestro compañero Javier Del Monte, que se está ocupando del soporte técnico durante esta sesión, intentará darle solución. Y sin más, yo creo que Pedro, lo suyo es que comiences, que estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Y bienvenida. Muchas gracias, Isabel. Bien hallados. Bueno, antes de empezar, 2 o 3 cosillas, simplemente por una parte dar las gracias tanto a Javier y a ti, Isabel, como a la Asociación Jubilares por ofrecer esta posibilidad de poder divulgar y cambiar impresiones acerca de lo que es la sociocracia, ¿no? Efectivamente, el tiempo son 30 minutos y eso implica que vamos a ir de puntillas. Es decir, que vamos a pasar por encima de todo ello muy deprisa y es posible algunas cosas no queden demasiado claras, y entiendo que en la ronda de preguntas pues intentaremos solucionar algunas de ellas, no solventarlas, ¿no? Y luego también otro aspecto que quería comentaros es que el enfoque va a estar más sobre la filosofía y el sentido de la sociocracia que sobre el propio método, la práctica, el procedimiento. Entiendo que eso es algo que puede venir después y sobre todo que el método y la práctica se aprende con la práctica. Es decir, ese es la clave como de tantas cosas, ¿no? Vale, entonces voy a compartiros pantalla y voy a haceros sufrir durante media horita con una serie de diapos y cosas que espero que sean más o menos visuales y menos agradables. Así que vamos con ello. ¿Veis la pantalla todos correctamente? Isabel, ¿veis la pantalla? Vale, perfecto. Sí, Pedro. Vale, muchas gracias. Bueno, pues entonces, con esa primera definición que decía Isabel de sociocracia, escuela de libertad y responsabilidad, vamos a empezar a arrancar y vamos a trabajar como en 5 grandes ámbitos. Vamos a trabajar en qué es la sociocracia, una pequeña introducción, el por qué, de dónde surge, cuál es su contexto, el para qué, cuál es su propósito, y entraríamos ya en la parte más procedimental y estructural, que sería el cómo, y luego un pequeño resumen con beneficios y retos. Ese es un poco el plan de trabajo. Entonces, en respecto al para qué, hay muchas definiciones, pero hagamos una primera aproximación de la que me gustaría que os quedáis un poquito así como un flashazo con estos conceptos, ¿no? Gobernanza, autogestión, participación, responsabilidad en una organización, ¿no? También comentaros, antes de nada, de que en principio la norma de la casa es luego distribuir la presentación. Quiero decir con esto que en algunas diapositivas veréis que hay a lo mejor más texto del debido, lo que sea, que no os preocupéis, yo no voy a leer todo lo que hay aquí, pero simplemente que sepáis que luego no sé de qué manera Jubilares lo distribuirá o cómo lo haremos, no tengo ni idea, eso al final si queréis lo comentamos. Entonces, bueno, como veis estamos hablando de un modelo de gobernanza en una organización y que ya de entrada ponemos foco en la autogestión, la participación y la responsabilidad de las personas. Es una primera aproximación que damos. Si seguimos avanzando un poquito más, podemos hablar ya con un poquito más de detalle de un enfoque sistémico de diseño organizacional, donde ya ponemos en la balanza el bienestar y la productividad. Es decir, tan importante es que una organización sea eficiente como que haya bienestar dentro de ellas, que verdaderamente haya una forma de trabajar, en fin, de alguna manera cómoda. Y lo hace ¿cómo? Con un modo de gobernanza y toma de decisiones distinta a lo que hay habitualmente,
¿Que asegura el qué? Pues asegura el poder compartido, y sé que la palabra poder tiene sus, en fin, sus aristas, ya iremos comentándola, y la propia autogestión de la organización, pero la autogestión de una manera orgánica y fractal, es decir, estamos tratando de emular o simular lo que es un organismo vivo. ¿Hay algún micrófono por ahí que si lo podéis silenciar? Vale, entonces, como un organismo vivo que lógicamente pues, que se autocorrige y evoluciona como los seres vivos. También comentaros un poco en contextualizar la sociocracia, que, bueno, pues que es un sistema abierto, la sociocracia es un marco. Tengo algún chirrido por ahí, no sé si Javier podría silenciar micrófonos. A ver si puede ser. Vale. También comentaros que la sociocracia es un... Sí, perdona Pedro, vamos a recordar por aquí un segundo, por favor, a los participantes. Si pueden apagar la cámara y los micrófonos, os lo agradecemos. Perdón y continuamos. Sigue habiendo un ruido por ahí de papeles o de cosas encima de un teclado, no lo sé. Bueno, vamos a intentar seguir. Vale, decíamos que además la sociocracia es un sistema abierto, es un elemento que actúa de vertebrador, de conectador con otra serie de movimientos, de sistemas o paradigmas, ¿no? A modo de ejemplo, la comunicación no violenta, movimientos cooperativos, la ecología profunda, economía circular, etcétera, porque de alguna manera la sociedad entiende que esa vertebración lo que va a ayudar es a ser verdaderamente catalizadores de la transformación social. Ese es un poco su foco, ¿no? A mí me gusta siempre honrar los orígenes, es decir, ¿de dónde viene esto? Y viene de bastante atrás. Viene del padre de la sociología, del positivismo, Augusto Comte, que fue el primero que introduce el término de sociocracia como el término de trabajo entre iguales o decisiones entre iguales, ¿no? Allá por la mitad del siglo XIX. Hay un empujón grande por parte de una pareja de el que es Beckey y la B.T. Cadbury, que es un trabajo en una escuela cuáquera en los Países Bajos, donde ya le dan un cierto significado y empiezan a trabajar también ya con el sistema de círculos para la toma de decisiones. Y curiosamente en esta escuela de niños se forma el que hoy día se considera el padre de la sociocracia moderna, Gerard Endenburg. Bueno, pues él tiene además, aparte de haberse formado en esa escuela cuáquera y haber vivido lo que significa todo ello, pues tiene la posibilidad de que una empresa familiar le recae a él en cuanto a su gestión y él, desde un punto de vista de ingeniero, trata de alguna forma de dar forma y dar procedimiento a todo eso que él había vivido, ¿no? Ese es un poco los tres fundamentos, si queréis, de la sociocracia moderna, ¿no? Por si lo oís, que a veces estas cosas se escuchan por diferentes sitios, oiréis quizás el concepto de holacracia, oiréis sociocracia 3.0, a lo mejor oís bossa nova. Holacracia es una, y lo pongo así en rojo y tachado, es una vil fotocopia de la sociocracia de Endenburg, tal cual. O sea, y lo siento, pero lo tengo que decir así. Y además con el parámetro añadido de que le han colocado una R de registrado y lo venden, mientras que toda la sociocracia que existe hoy día es abierta y en principio es su intención de origen y de base, ¿no? La sociocracia 3.0 es una evolución de la sociocracia en base a introducir ya conceptos Agile y Lean, y Bossa Nova es una mezcla entre sociocracia, Agile y Open Space, en fin, varias herramientas, ¿no? Mi recomendación para esto es, si os interesa la sociocracia, trabajar con la sociocracia de base, que ya tendréis tiempo para evolucionar otras cosas, ¿no? Otra cosa también importante, nosotros estamos siguiendo, yo pertenezco a Sociocracy for All, que es una organización de no lucro dedicada a la divulgación de la sociocracia en el mundo. Las bases de la sociocracia moderna. Endenburg, cuando empieza a trabajar y aplicar en su organización, Endenburg Electronics, lo que trabaja de alguna forma es el ver cómo puede en una organización desarrollar la equivalencia, porque él tenía su recuerdo de cómo funcionaban cuando verdaderamente las necesidades de todo el mundo estaban cubiertas. Él también aplica un planteamiento biológico de cómo funcionan los sistemas vivos y cómo hay una serie de patrones y fractales que se repiten y sobre todo cómo funcionan con un carácter de, por una parte, semiautonomía y por otra parte, interdependencia. Y también, como buen ingeniero, pues aplica todo el aspecto de reglamentación, como en la manera de en qué medida podemos mejorar y hacer una mejora continua en base a este aspecto, ¿no? En cierto modo, combina la tradición cuáquera del nadie ignorado, la parte de ingeniería y mejora continua con los sistemas fractales de la naturaleza. ¿El por qué?
el por qué ahora, sobre todo, por qué ahora algo que viene hace un siglo y medio, por qué ahora, ¿no? Bueno, el por qué ahora es porque estamos en un mundo que no hará falta que incida mucho en ello, que tiene una evolución absolutamente brutal y que hemos vivido un mundo que hemos pasado de sistemas simples, complicados, complejos, y estamos ya entrando en una era entre lo complejo y lo caótico, es decir, entre el caos y el orden. Básicamente lo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, con todo el coronavirus y demás, ¿no? A ese mundo que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, lógicamente le ha ido siguiendo formas y maneras de pensar distintas. Y en unos inicios el pensamiento lineal era suficiente, la inteligencia individual un poquito colectiva era suficiente, pero en la medida que entramos en ámbitos de complejidad y de caos, evidentemente esto se queda corto. Y entonces empezamos a pensar ya de otros patrones del pensamiento sistémico, empezamos ya a entrar en temas como la inteligencia colaborativa, inteligencia sistémica, y empieza también a cambiar las formas de crear, es decir, las formas en que tomamos decisiones, las formas en que generamos opciones. Hay una primera, haciendo una especie de mitad de la pantalla hacia la izquierda, hay una primera parte, si queréis, entre lo simple y lo complicado, en que básicamente se ha funcionado pues, con unas tomas de decisiones o bien de autocracia o bien con una cierta delegación, pero básicamente unas formas de decir donde fundamentalmente el poder siempre pesaba más en los argumentos. Y estamos empezando a entrar ya en unas etapas, en unos terrenos donde realmente es casi más importante la generación de las opciones que la toma de decisiones, porque muchas veces incluso no hay ni solución, simplemente es de qué manera vamos atacando un problema para ver cómo lo podemos ir rodeando, ¿no? Y este es un mundo ya donde empezamos a trabajar desde expertos y soluciones y donde se supone que los argumentos cuando menos deben ser igual, si no superiores al poder. Ese es un poco el contexto donde estamos funcionando hoy día. Y en el fondo, el campo de juego actual es es un mundo complejo y caótico, un mundo donde ya no nos vale el pensamiento lineal, el modo causa y efecto, el modelo, si queréis, newtoniano y cartesiano, sino que tenemos que ampliar un poco ese espectro a una visión más holística, a una visión más de la naturaleza, donde necesitamos ya de manera absolutamente clara la colaboración. No es suficiente con la inteligencia de una persona, necesitamos sumar muchas inteligencias. Necesitamos, por tanto, expertos, cada vez es más habitual la interdisciplina, la posibilidad de generar opciones y, sobre todo, trabajar en la medida de lo posible con el aspecto de que deben pesar los argumentos, no tanto como el poder, ¿no? Como veis, la palabra poder la vamos repitiendo unas cuantas veces, ¿no? ¿El para qué? El propósito. Bueno, pues en esta evolución que hemos visto de sistemas simples, complicados, complejos, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en un proceso, en una especie de transición, en cierto modo inconsciente, entre lo viejo, entre el status quo y lo nuevo, que es lo habitual en cualquier proceso evolutivo y de cambio, ¿no? Y básicamente lo que estamos es como en dos dimensiones. En una dimensión en la que hemos nacido, crecido y conocemos, que es la dimensión vertical, mecanicista, newtoniana, donde fundamentalmente la causa y efecto es lo que buscamos, pasa esto, vamos a corregir el síntoma y a intentar detectar la causa, y donde hemos nacido y vivido en todas las organizaciones con estructuras y procesos muy definidos, con jerarquías de personas, con mecanismos de predecir para luego controlar, y evidentemente el mundo organizacional, al menos el organizacional privado es un paradigma financiero, es decir, la famosa frase que a mí me repatea de que generar el máximo valor para el accionista. Es decir, el resultado es el objetivo de una organización. Vale, estamos entrando en otros mundos ahora, esa es un poco la parte de revolución y ahora estamos en este chirrido entre lo viejo y lo nuevo, donde efectivamente empezamos a ver que necesitamos otro tipo de planteamientos, donde necesitamos un pensamiento mucho más amplio, holístico, donde tenemos que ir trabajando desde la apertura a nuevos formatos, que sea la situación la que nos vaya conduciendo, con una flexibilidad y adaptabilidad constante, y donde no tanto vemos ya las jerarquías de personas, sino redes de roles y funciones. Y evidentemente en este caso los resultados son la consecuencia. Es decir, si queremos que haya sostenibilidad, tiene que haber de alguna manera paradigmas que nos permitan ir evolucionando de forma natural y saldrán los resultados posteriormente, pero no podemos ir exclusivamente en la búsqueda de resultados. Bien, seguimos un poco avanzando. ¿Qué hace la sociocracia en este terreno, como hemos visto, vertical y horizontal? Trata de conjugar ambas dos situaciones, es decir, reconoce que los dos modelos, la jerarquía y la horizontalidad, son siempre válidos. Y con esto quitamos un poco de encima algunas visiones que hay de lo horizontal, como que no hay jerarquía, como que de alguna forma
todo el mundo es igual y todo funciona así, y no es así. O sea, lo que se trata de combinar es en función de cada momento cuándo hace falta lo vertical y jerárquico y cuándo hace falta lo horizontal y el trabajo en red, ¿no? Aquí tenéis un poco unas ventajas de uno y otro modelo, simplemente las dejo en la documentación y que para no meterme un poquito más en ello y respetar la media hora que teóricamente hemos de cumplir, ¿no? El para qué, el propósito es nuevas formas de gobernarnos. Es decir, el sistema operativo de cualquier organización es la gobernanza. Y en el fondo, esta es una especie de frase de perogrullo, que la decisión más importante que puede tomar cualquier organización es cómo tomamos las decisiones, cómo se toman las decisiones, es quién y cómo toma las decisiones. Si vemos un poquito mirando la mirada hacia atrás que hemos visto de la evolución de las organizaciones, pues hemos pasado épocas de autocracia. En la sociedad ya es más difícil, ya cada vez empieza a ser menos habitual. Y en las organizaciones todavía es bastante más visible, es decir, aunque digamos que no, todavía existe mucha autocracia y mucha jerarquía y mucha verticalidad, ¿no? Hemos pasado a sistemas un poquito más evolucionados, como la democracia, pero en la democracia sabéis que al final acaba siendo una cierta tiranía de la mayoría versus la minoría. También hemos ido evolucionando con el consenso, el acuerdo o conformidad absoluta, que de alguna manera tiene su sentido cuando es un grupo relativamente controlable y bueno, también siendo conscientes de que puede de alguna forma hacer perder mucho tiempo o buscar bloqueos, ¿no? Y luego hay otra forma de sistema, que es el antisistema, el que no quiere tener ningún sistema, ¿no? Únicamente quería hacer una reflexión alrededor de la gobernanza, que la toma de decisiones da forma a la cultura de una organización. Y ese es un punto que veréis que va a ser claro, ¿no? La clave de la evolución, bueno, pues si os fijáis, hemos ido pasando desde el punto de vista de cómo nos conectamos y cómo nos comunicamos e interaccionamos los humanos, pues podemos trabajar desde posturas de autocracia, donde hay una postura que se impone en plan monólogo, donde hay ejercicios donde ya hay un cierto compartir en habla y escucha, donde también puede producirse el debate, pero acabamos en el terreno del convencer, es decir, de imponer tu opinión hacia los demás. Y normalmente en este tipo de nuevas estructuras organizativas lo que se busca es la construcción, es decir, la conversación, de manera que toda una serie de interlocutores pueden contribuir en un contexto a un tema a base de sumar y de coordinarse todos en la búsqueda de soluciones mejores, ¿no? Vamos a ver un poquito el cómo. No sé, espero que con esto la parte, si queréis, de esencia, de filosofía, por dónde va la sociocracia, más o menos haya quedado un poco bosquejada, y vamos a ver el cómo. La sociocracia podemos verlo como algo muy complejo o como algo muy simple, o las dos cosas a la vez. Básicamente, en la sociocracia es todo un mecanismo, todo un esquema de gobernanza, donde partiendo de las necesidades de los sistemas vivos, se apoya una serie de principios y desarrolla toda una serie de herramientas. Para interesados, aunque luego os facilitaremos bibliografía, hay un libro que es de Sociocracy for All, que a mí me parece que sea el más completo, es largo, son bastantes páginas, y por cierto está traducido ya al castellano, que es un poco todo el desarrollo de cómo se puede implantar la sociocracia en una organización, ¿no? Para mí es un elemento bastante completo, ¿no? Pero lejos de asustar con esta complejidad, vamos a intentar bajar un poquito a simplicidad. La sociocracia en muchas ocasiones se define con tres... Hay un perro por ahí que quiere intervenir. Se define por 3 principios y 4 reglas. Los 3 principios son los que guían las 4 reglas, vamos a trabajar un poquito sobre ellas, y básicamente en la sociocracia hablamos de equidad, transparencia y eficacia. Son 3 principios que de alguna manera tiñen cualquier acción, cualquier procedimiento, cualquier mecánica que se trabaje en sociocracia. De alguna manera son como 3 filtros que tratamos de que siempre estén en cualquier acción, en cualquier actividad de la sociocracia, ¿no? Y luego ya va una parte más de procedimiento, se apoya en 4 grandes reglas que también vamos a ver ahora, que básicamente es, se funcionan círculos, se trabaja bajo el mecanismo de decisión del consentimiento, que también veremos, y se hace toda una interconexión para generar la estructura a través de dobles enlaces, que también veremos, y de la asignación, de la elección de miembros y rol dentro de cada círculo, ¿no? Vamos a trabajar un poquito más sobre ello. Los 3 principios. La equidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de equidad? Hablamos de que todas las voces se escuchen. Es decir, que no haya ninguna voz que quede de alguna manera olvidada o que quede limitada.
Y para eso, por ejemplo, la sociocracia tiene diferentes herramientas. Una de ellas son las rondas, donde hace que todo el mundo hable en cada momento y que nadie puede de alguna manera quedar, bueno, por una cuestión desde las timideces hasta, a lo mejor en muchos casos, el excesivo carisma de ciertas personas o el ego de ciertas personas, logren tapar a los demás, ¿no? En principio, en sociocracia, al hacer este tipo de esquemas de rondas de conversaciones, todo el mundo tiene la misma importancia. Es decir, una vez que alguien está, ahora veremos cómo, en un círculo con unas ciertas responsabilidades y dominios, todos son igual de importantes y las decisiones de gobernanzas se toman entre todos por consentimiento, pero dando la misma importancia a todos y sobre todo dando fundamentalmente importancia a los argumentos. También influencia en el sentido de que en sociocracia todo aquel que esté afectado por una medida tiene que tener capacidad de poder opinar e influir en ella. Es un aspecto importante. La transparencia, lo que se entiende es que si queremos que en la sociocracia se distribuya la autoridad y se distribuya el poder en todo el contexto, necesitamos que todo el mundo tenga una información absolutamente homogénea y accesible en tiempo real. Es decir, malamente se pueden tomar buenas decisiones si no tenemos toda la misma información y si no podemos acceder de manera fluida a toda esa información. Se trabaja con bitácoras, dejando todo lo que es un rastro de la información histórica y de la información que tiene valor contractual y, por supuesto, en algunos casos se respeta la confidencialidad, pero digamos que es que por defecto todo está abierto, salvo alguna cosa por cuestión legal deba ser confidencial. Y también la sociocracia trabaja bajo un principio que es la eficacia, es decir, está muy bien lo que decíamos antes del bienestar, pero el bienestar solamente funciona si además somos eficaces como organización. Para ello trabaja mucho el prisma de la facilitación, de hacer roles que vayan de alguna manera desencallando o facilitando las actividades que van funcionando. Se trabaja siempre bajo una doble mirada de la parte económica a la parte social, de la parte de las personas. Se trabaja muy al estilo ágil, como hoy día está de moda, de los ciclos cortos, de diseñar, probar, evaluar y volver otra vez a hacer el ciclo. Y se trabaja, para mi gusto, es un aspecto que a mí me parece interesante y bonito, que es el pragmatismo. Y hay un lema que quizás, si os quedáis de toda esta reunión con una frasecita, puede ser esta en cuanto a cómo funciona la sociocracia. Haz cosas que sean lo suficientemente buenas por ahora y que sean lo suficientemente seguras para probar. ¿Qué está queriendo decir esto? Que lo mejor es enemigo de lo bueno y que los experimentos con gaseosa. Es decir, da pequeños avances, lo que decíamos antes de ciclos cortos, vete tomando pequeñas decisiones y vete avanzando, porque siempre hay tiempo para volver a retomar la decisión y volver a evaluarla y volver a hacer mejor. Para esto serían un poco como los tres grandes principios de la sociocracia. Y vamos a ver un poquito, de cómo puede funcionar, ¿no? Efectivamente, todas las herramientas de la sociocracia buscan el equilibrio entre la igualdad, la equidad y la efectividad, y también entre las personas y el grupo. Se trata de estar siempre en ese contexto, ¿no? Entonces, si vamos a responder a alguna de las preguntas, es ¿quién decide? Bueno, pues lo que hace la sociocracia es dividir a cualquier organización en lo que llama dominios, que son ámbitos de responsabilidad. Es decir, este es el dominio de marketing, pues aquí está la gente que tiene el ámbito de responsabilidad de marketing, o de pedidos, o de proveedores, o el aspecto en que se concrete, eso es un dominio. Ese dominio es atendido por una o varias personas. Cuando es atendido por varias personas, se entra en lo que se llama el círculo, que el círculo es un espacio de entre 5 y 8 o 9 personas, que trabajan en principio en conjunto dentro de un dominio en que les une y les conexiona. Tienen para ello, cada círculo tiene su propósito, tiene sus funciones y tiene su campo de actuación, ¿no? ¿Qué pasa con esos círculos? Que se van interconectando, es decir, se van anidando. Cada círculo se puede conectar. Aquí, como veis, ya no hay estructura ni vertical, ni horizontal, ni diagonal. Cada organización puede hacer la estructura como le plazca, porque lo que va haciendo es, partiendo de un círculo general, que es el círculo madre o generador, puede ir abriendo círculos y cada círculo a su vez puede ir abriendo subcírculos. Cada círculo tiene toda la responsabilidad en su dominio. Es decir, estamos hablando, y fijaros un poco en la metáfora del cuerpo humano, que cada órgano del cuerpo humano es soberano dentro de su trabajo, en la autonomía que él tiene, pero está interconectado con el resto. Está de alguna manera, forma parte de todo un sistema, ¿no? Entonces, en el ámbito de la responsabilidad de cada círculo hay plena autonomía por parte del círculo para tomar decisiones. Siempre y cuando esas decisiones afecten solo al círculo y no afecten a otros. Si afecta a otros, evidentemente ya tiene que buscar forma de coordinar esa acción, ¿no?
De esta manera lo que se plantea es que en la medida que se va distribuyendo el poder a cada uno de estos círculos, se va llevando que la toma de decisiones está cuanto más cerca mejor de donde se produce el problema. Es decir, se va haciendo cuantas mayores distribuciones que se puedan desde el punto de vista de lo que es el poder, ¿no? Vale, ¿y cómo no hay caos en esta situación donde vas distribuyendo el poder en tantos y tantos puntos? Bueno, no hay caos porque en principio cada círculo o cada persona, en el rol que tenga, es responsable de las decisiones en su dominio. O sea, una persona puede tener un rol operativo con un dominio y un círculo puede tener todo un dominio compuesto por una serie de personas con sus respectivos roles. Entonces, todo eso está perfectamente tipificado y procedimentado y a la vez, para establecer un poco, si queréis, el esquema organizacional de cómo están las cosas con otras, existe una figura que son los dobles enlaces. Los dobles enlaces que veis aquí con estas flechitas es que cada círculo se conecta con el anterior o con el más amplio, se conecta de dos formas. Hay un coordinador que, por decirlo de alguna manera, baja, suponeros el círculo este central, pues hay un coordinador que baja información y baja toma de decisiones de lo que se quiere hacer, no cómo se va a hacer, sino de lo que se quiere hacer, lo baja este círculo, y este círculo a su vez elige entre tanto un rol representante que sube el sentir al círculo de arriba. Es decir, siempre hay una doble vinculación para que haya permanentemente circulación de información en todos los sentidos. Vale, ¿y cómo se toman las decisiones? Pues hemos estado hablando hace un buen rato de que no nos gustaba la democracia, el consenso podía ser de alguna manera un poco ralentizador y entonces, bueno, pues lo que se hace es que gracias a esta estructura circular, en cada una de estas cajas el ámbito de decisión es en pequeños grupos y es en base a la escucha mutua. De alguna forma, ante cualquier tipo de decisión, de propuesta, de acuerdo, lo que se hace es tomar tiempo para trabajar en rondas, de manera que una persona habla solo una vez, hay una serie de procedimientos para ver cómo en cada una de las ejes que hay que hacer, cada uno tiene su proceso y demás, y entonces hablando entre todos llega un momento donde una vez que la propuesta se entiende y está lista para tomar la decisión del círculo es por consentimiento. Ahora vamos a ver un poco el alcance del consentimiento, ¿no? Esta decisión de consentimiento o esta toma de decisión por consentimiento realmente afecta e impacta en toda la sociocracia en todos sus puntos, ¿no? Por ejemplo, para la elección de los líderes y los roles, para los facilitadores o cualquier rol operativo en cada círculo, para cualquier nueva propuesta, es decir, todo está bajo el esquema del consentimiento. Vamos un poquito con el esquema del consentimiento. Bueno, voy más o menos bien de tiempo, espero, me queda ya poquito. Vale, consentimiento. Hablábamos antes de autocracia, la imposición unilateral, vertical, de arriba abajo, la democracia, una votación, pero siempre una mayoría acaba imponiéndose a minoría, que suele acabar normalmente molesta y no acaban teniendo una especie de propósito común. El consenso, donde todos están de acuerdo con algo, pero tiene su dificultad en cuanto muchas veces la lentitud y sobre todo en la medida que va creciendo el número de personas se va haciendo cada vez más complicado el lograr el consenso, ¿no? Y el consentimiento, por hacer una reflexión rápida, es nadie dice que no. Es decir, una decisión se toma si nadie se opone a esa decisión. ¿Qué es oponerse a una decisión? Es una objeción. Es decir, en un momento dado, por poner un pequeño ejemplo, 2 o 3 personas de un círculo le proponen al círculo hacer un acuerdo o hacer un proyecto, hacer una propuesta. Entonces yo lo que planteo es una propuesta y esa propuesta hay una serie de rondas de funcionamiento, de aclaraciones, de reacciones y llega un momento que se llega a una ronda de consentimiento. ¿Consientes esta propuesta? Entonces hay 2 opciones, o consiento, el dedito a la mano con el dedito hacia arriba, o planteo una objeción. ¿Qué es plantear una objeción? Y esto es bastante diferencial respecto a lo que el lenguaje nos induce a pensar en una objeción. Una objeción se entiende siempre en sociocracia como un regalo. Es decir, esto es un planteamiento sistémico. Se entiende que una objeción es que a aquellos que han hecho la propuesta hay una persona que les da como regalo otra perspectiva que ellos no están viendo. Y entonces, esa perspectiva que no están viendo, lo que se hace es, junto con las personas que han hecho la propuesta, más la persona que ve la objeción o cualquiera que quieran participar, se trata de integrar esa objeción en la propuesta. Es decir, se trata de ir haciendo crecer la propuesta cada vez con mayor perfección. De manera que normalmente lo que ocurre en este tipo de tomar decisiones es que se arranca con la propuesta, surge 1, 2 o 3 objeciones, se integran las objeciones, se mejora la propuesta y se va haciendo un proceso iterativo hasta que nadie, por decirlo de alguna manera, le parece que ya todo aquello puede o bien está de acuerdo o bien puede vivir con ello. Es decir, y hay otro concepto que es el rango de tolerancia. Tú puedes estar de acuerdo con una propuesta o tú puedes simplemente decir que puedo convivir con ello. Es decir, no me gusta demasiado mucho,
pero puedo convivir con ello, y en ese caso lo que se suele hacer normalmente es poner límites a esa propuesta, límites de tiempo, se acota en, pues yo qué sé, si es una inversión, pues en presupuesto, se le ponen unas ciertas limitaciones para calibrar un poquito más, a ver si esa objeción que está planteando luego, que ahora no acabamos del resto del grupo, a ver cómo podemos acotarla más, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que plantea el régimen de toma de decisiones por consentimientos es sumar la inteligencia de todas las personas, agregarla, compartirla, de manera que evolucionemos siempre en las propuestas. Por hacer un poco un resumen rápido Pedro, sí. perdón por interrumpir, me pediste, y soy muy obediente, que te avisara Sí. con 5 minutos. Bajo ningún concepto quería interrumpir en la parte del consentimiento, porque hemos llegado al meollo de la cuestión, pero en principio te quedarían 5 minutos para dar paso a las preguntas, que recuerdo que las pueden compartir a través del chat todas las personas que están aquí hoy con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel, porque efectivamente esa era la idea. Creo que sí que voy a poder estar en esos 5 minutos, espero. Vamos a ver, volviendo un poquito a lo que es el esquema de la sociocracia, que hemos visto que se configura en principio a través de, hemos dicho 3 principios de equidad, transparencia y eficacia, que trabajamos en círculos, como veis aquí, que esos círculos que vienen a ser una especie como de unidad de trabajo, donde en esa unidad de trabajo hay un propósito, un objetivo de esa unidad, hay un dominio en donde puede actuar y hay una serie de funciones que le son de alguna manera cedidas por parte del círculo que lo ha creado anteriormente. Esos círculos trabajan conectados, como decíamos antes, con roles con el doble enlace, es decir, una persona que aquí este círculo, por ejemplo, suponemos que el círculo de arriba crea el círculo de abajo. Vale, el círculo de abajo lo que hace es nominar un coordinador. Ese coordinador viene a ser el que traslada el espíritu de lo que se quiere hacer y ayuda a este círculo a que funcione para conseguir sus objetivos. Pero a su vez, el círculo en sí, lo que también elige es a un representante, a alguien que su sentir lo suba hacia arriba. De manera que si en este círculo crea 3 o 4 círculos nuevos, lo que se está produciendo es este equilibrio de poder, es decir, que por cada círculo de abajo hay una pareja que defiende los intereses. Entonces, lo que se produce de alguna manera es esa distribución de autoridad y poder, que era una de las cosas que se propugnaban, ¿no? A la vez, hay otra serie de roles de círculo, por una parte, que es la facilitación, que es la secretaría, son roles establecidos que tienen una serie de procesos y procedimientos, y también puede haber tantos roles operativos como queramos. Este señor es encargado de hacer tal cosa, y esa es su responsabilidad y su función. Eso cada círculo soberano va a ir definiendo todas esas funciones. Vale, entonces tenemos esos roles, tenemos unas herramientas que ya hemos hablado de ellas, que son las rondas, hay diferentes tipologías de rondas y que ayudan en función de lo que se está atacando en cada momento a hacer unas u otras, y lo que hay es una serie de procesos preestablecidos, muy comprobaditos y muy eficaces, por ejemplo, para hacer las elecciones abiertas de roles, para hacer la generación de propuesta, para hacer las tomas de decisiones, para plantear reuniones eficaces, para idear, en fin, hay todo un montón de elementos que configuran un poquito lo que es la sociocracia. En cuanto a los cómo, yo me quedo aquí. Sé que es muy rápido, sé que es ir de puntillas, pero es un poco lo que nos da el tiempo que tenemos, ¿no? Beneficios. Bueno, pues por hacer un poco a grandes rasgos, personalmente a mí me parece que la sociocracia es una pieza vertebradora y absolutamente de evolución para pasar del viejo al nuevo mundo y para evolucionar la cultura, el liderazgo de las personas en todos estos aspectos que hemos ido viendo y tocando así muy de refilo, ¿no? Si queremos hacer así una pequeña numeración de beneficios, pues aquí tenéis unos cuantos. Básicamente, pues lo que hace es enfocarse muy bien en la visión de toda la organización y cada uno de los círculos, generar un sentido de comunidad de unidad, provocar una transparencia que en el fondo lo que sí que crea es confianza y motivación, aprender a trabajar de forma colaborativa, la experiencia en la práctica, en la realidad, cuando se pone en marcha es que efectivamente los equipos tienen más bienestar y más felicidad, que además en la medida que hay más felicidad, más bienestar y hay confianza y motivación, se generan muchísimas más ideas nuevas, ser más eficaz, en fin, bueno, todo un conjunto de cosas que ahí los dejo un poco como documentación, ¿no? Y quizás una reflexión alrededor de esto, de lo que hace la sociocracia es, en el fondo, es mantiene intacta la libertad y el poder de todos los miembros. Y eso es importante, una cosa como la otra. Y permite que juntas las personas puedan hacer una serie de cambios que solas, de forma independiente, no lograrían, ¿no? ¿Qué es lo que hace la sociocracia para esto? Distribuir el poder de forma más pareja. Es decir, a aquellas personas que tienen menos empoderamiento les ayuda a empoderarse, y a aquellas personas que tienen supraempoderamiento, le hace egos, les ayuda de alguna manera a rebajar y a reducir ese nivel.
es un proceso muy bonito y muy interesante que os lo recomiendo, en fin, vivir. Y, bueno, pues de alguna manera, en la medida que se deja que el poder vaya fluyendo, porque si os fijáis, todos estos círculos y todas estas estructuras nacen, mueren, evolucionan, cambian, de manera que en el fondo la organización se va haciendo de una manera, es una organización absolutamente adaptable, resiliente, pues un poco al estilo de un organismo vivo, ¿no? Y ya por último, pues retos, en el fondo es la otra cara de la moneda, es decir, en la medida que la sociocracia es una evolucionadora de cultura, de diálogo y personas, pues todo esto no es sencillo. Es decir, de alguna forma, por ejemplo, cambiar la toma de decisiones, pues no es sencillo. El aceptar la distribución del poder, cuando alguien es líder, aceptar que todos los demás también tienen peso, tienen opinión, no es fácil. El tener que trabajarse desde el punto de vista de personas en tu desarrollo personal, el tener que aprender a cuidar a las personas, en fin, de alguna manera hay una serie de aspectos que son muy bonitos en cuanto a beneficios, pero que es un auténtico reto para las personas, no es sencillo lograrlo. Y, bueno, pues un poquito como fondo, la sociocracia en el fondo es sentido común para trabajar juntos, pero es verdad que hay que estar dispuesto a reconsiderar como nuestro modo de pensamiento, nuestro marco mental, hay que aprender a abrirlo y a desaprender para luego aprender. Entonces, para algunos es una curva de aprendizaje muy bonita, para otros dicen, joder, pero esto cómo no lo habré encontrado antes, porque de alguna manera yo creo que cristaliza muchas de las inquietudes, necesidades y deseos que tenemos muchas personas en el mundo organizacional. Y ya simplemente como última diapo, las definiciones estas que ya había comentado Isabel al principio y que a mí me gustan bastante como para hacer una especie de pequeño flasazo de qué es la sociocracia, ¿no? Escuela de libertad y responsabilidad, ambas dos cosas son importantísimas y la una sin la otra no funciona. Entonces, bueno, pues esto es un reto en las dos partes, el ser capaz de administrar la libertad y la responsabilidad. Hay una frase de un compañero nuestro, de uno de nuestros grupos de trabajo, que es la gobernanza para el bien común profundo. Es decir, es verdad que la sociocracia te da toda una serie de marcos de funcionamiento que te permite poner foco en realmente lo positivo de todo lo que hoy día podemos hacer, ¿no? Y también, viniendo de Hindenburg, es un punto de llamada, una reflexión acerca de en qué medida la toma de decisiones condiciona una organización y condiciona el comportamiento en cuanto a su cultura y a estructura de toda una organización, ¿no? Y no sé si me he pasado mucho de... Me he pasado 4 o 5 minutos, me parece. Pues hasta ahí podía leer. Muchas gracias, podías pasarte. Te agradecemos mucho el esfuerzo de síntesis de un tema tan profundamente complejo. Supongo que mucho más para las personas que no tuvieran absolutamente ninguna noción de la sociocracia antes de asistir a esta reunión. Sabemos que ahora podemos tener como un poquito de saturación de información, pero han surgido preguntas en el chat muy interesantes y que van bastante al meollo de los principios y las herramientas generales de la sociocracia. Yo creo que despierta especial interés el tema del consentimiento frente al consenso. Nos preguntan Marimar y George de Gran Canaria qué hacer cuando no se llega al consenso. Voy a unir varias preguntas que creo que tienen relación y luego tú tratas de darnos respuesta de la mejor manera que veas, ¿no? Muy bien. También nos pregunta Conchi, ¿qué pasa cuando hay personas que plantean muchas objeciones constantemente, decía ella, y sus regalos, entrecomillaba la pregunta, son permanentemente negativos? ¿Qué se hace, ¿no?, con ese tipo de aportaciones? Bien, lo dejamos aquí esta pregunta, ¿no? Sí. Vale, entonces, vamos a ver, no hay fórmula mágica. No hay fórmula mágica ni el consenso ni el consentimiento. En el fondo somos seres humanos y podemos encontrar todo tipo de comportamientos. ¿Qué hace el método de toma de decisiones por consentimiento? Lo que hace, por ejemplo, es fragmentar mucho la operación de toma de decisiones. Es decir, una de las cosas, por ejemplo, que hace el consentimiento en un momento dado es poder ir cerrando acuerdos sobre lo que estamos de acuerdo y dejando abiertos cosas en las que todavía no estamos de acuerdo. Con lo cual vas, de alguna manera, minimizando el problema o la cuestión, ¿no? Respecto a que alguien haga muchas objeciones, las objeciones tienen una cierta caracterización. Es decir, la objeción se entiende por objeción, me he saltado muchas cosas, ¿no? Una objeción tiene que tener unos ciertos rasgos. Una objeción tiene que tener una lógica de que yo objeto porque entiendo que esto afecta al objetivo del grupo, al objetivo del círculo. Es decir, objeto porque creo que esto nos hace daño de una manera o de otra, pero no objeto porque es que es mi preferencia y no me apetece. Eso no es una objeción, es una preferencia personal. Muchas veces los límites no están claros, pero normalmente la inteligencia de todo un grupo sí que acaba diciendo, vale, esto lo vemos, efectivamente esto puede dañar al objetivo del grupo, entonces la pregunta es,
¿Y cómo podemos minimizar o evitar este daño? ¿Qué cosas podríamos hacer? Y ahí entra la reelaboración de la propuesta. Porque la mayor parte de veces las objeciones tienen mucho sentido. Son verdaderamente regalos. Entonces, en algún caso, alguna persona puede haber bueno, pues que sea súper puntillosa, ¿no? Normalmente, cuando estás trabajando en igualdad con todo un grupo y todo el mundo tiene la posibilidad de comentar todo en orden y de una manera, si quieres, abierta, yo siempre digo que la sociocracia es un apaciguador de egos. Entonces, en muchos casos, la gente que está, venga, llega un momento que ella misma se da cuenta de que está haciendo un poquito, está sobreactuando en ciertas cosas, ¿no? Pero también es verdad, y eso hay que decirlo, que la sociocracia es algo que la sociocracia puede ser para todos, pero no todos están para la sociocracia. Me explico. La sociocracia exige un cierto compromiso como persona en tu desarrollo. Exige un compromiso, por ejemplo, de darte cuenta, y lo bonito que hace la sociocracia es que pone encima de la mesa problemas que normalmente no somos conscientes. Los saca de esa parte automática y te los pone encima de la mesa. Y los pone encima de la mesa, además, en medio de un grupo que normalmente, a poquito que va funcionando y trabajando con confianza y cariño, ese grupo verdaderamente puede ayudar a que la otra persona entienda o a ayudarle a que evolucione de otra forma, ¿no? Pero si alguien, por lo que sea, porque no quiere, no sabe, no quiere tener ningún tipo de evolución personal y quiere seguir trabajando bajo un modelo, si quieres, de individualista y absolutamente de las cosas tienen que ser como yo digo, pues es muy posible que si esa forma de comportar no tiene razones objetivas para que todo el grupo las entienda, pues acabe de alguna manera encallándose. Vamos al extremo. Normalmente cuando hay alguien que va muy en esa línea acaba saliendo de un círculo, porque él mismo se acaba dando cuenta de que, bueno, pues que está entorpeciendo. Pero es verdad que puede generar perturbaciones hasta que esa situación se clarifica. Sí, está claro que es un proceso complicado, son procesos largos. Al hilo de lo que comentabas de que la sociocracia exige un cierto compromiso personal, ¿no? El compromiso que debemos establecer todos con nosotros mismos de que podemos cambiar de opinión en un momento dado y que además es conveniente hacerlo si estamos trabajando por un proyecto común. Había algunas preguntas en esta línea y era si se exige alguna condición previa en una entidad para adoptar la sociocracia. También había una persona que no estaba identificada con su nombre, perdón, que decía que al hilo de tu exposición, parece que la sociocracia exige que se aplique en un entorno de personas cultas, con una cierta formación. ¿Qué nos dirías de esto? ¿Qué condiciones previas dirías? También había otra persona que, más que condiciones, digamos, de predisposición psicológica, hablaba de ¿es aplicable en un grupo pequeño, digamos, de 5 o 6 personas? Digamos, ¿qué condiciones de base tiene que tener un grupo para que esta metodología sea verdaderamente eficaz? Vale, pues vamos un poco, son varias preguntas. En cuanto a, ¿es aplicable, primero, en cualquier organización, entender por organización cualquier suma de más de 3 humanos. Y esa suma puede ser una familia, esa suma puede ser una comunidad de vecinos, esa suma puede ser un cohousing, esa suma puede ser una organización privada, puede ser una ONG, puede ser lo que queramos, en la medida que en el fondo lo que trabaja es cómo los seres humanos podemos de alguna manera entendernos y podemos trabajar de una manera colaborativa y sistémica, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de 3 podemos hacer sociocracia. En 2 también lo podemos hacer, pero eso ya es más el amiguetes. Entonces, por otra parte, la pregunta que me hacías un poco como las condiciones de contexto, vamos a ver, la sociocracia, una cosa bonita que tiene es que la puedes aplicar desde muy dosificadamente. O sea, la sociocracia yo muchas veces en proyectos aplico la sociocracia sin decir ni siquiera que aplico la sociocracia, simplemente, por ejemplo, para fluidificar la eficacia de un grupo de trabajo. No hace falta ni que cuentes qué es sociocracia, simplemente aplicas una serie de normas y procedimientos y el grupo de trabajo acaba viendo que son más eficientes. Genial, lo aceptan, lo compran y evolucionan. Pero ahí estás trabajando en un grupo, la escala es un pequeño grupo de trabajo. Si quieres trabajar a escala de toda una organización, evidentemente la organización, aquellos que tienen hoy el poder en la organización tienen que estar de acuerdo con esa distribución de poder. Es decir, hay una cosa que se está produciendo hoy día, que es muy interesante y que, bueno, yo creo que en el tiempo nos daremos todos cuenta, y está muy vinculado, por ejemplo, con esa palabra tan de moda que es el mundo agile, el mundo ágil. Entonces, hoy día se están produciendo organizaciones que dicen que son ágiles, pero curiosamente son ágiles en la capa de abajo de la organización. En la capa intermedia y sobre todo en la capa superior, en la cúpula, de agilidad nada. O sea, abajo se quiere que se sea muy horizontal y arriba se quiere seguir siendo jerárquico y vertical.
Entonces, si verdaderamente quieres hacer que toda una organización trabaje bajo un modelo y una filosofía sociocrática, hay una decisión de quien ostenta la propiedad, sea la propiedad accionarial o sea la propiedad en cuanto a la parte ejecutiva, pero si alguien quiere hacer eso, tiene que tener esa conciencia. Si quiere realmente hacer un cambio en ese sentido. Porque si no, lo que está haciendo es un paripé. Es decir, vamos a aplicar sociocracia, qué bonito es, como no es qué, pero luego en las decisiones fundamentales, aquí los de siempre tomamos las decisiones como siempre porque somos los de siempre. Entonces, ahí hay un esfuerzo muy grande de dificultad. Es decir, antes decíamos libertad y responsabilidad. A la gente, en principio, nos encanta todo mucho tener libertad, fantástico. Pero claro, la libertad también implica responsabilidad. Y esa responsabilidad, de alguna forma, no todo el mundo está dispuesto a aceptarla. No todo el mundo está dispuesto a trabajar plenamente como adulto, donde no hace falta perseguirte, controlarte, sino que simplemente es, oye, tú has asumido este compromiso y vas y lo haces, ¿no? Entonces, por una parte, esa libertad y esa responsabilidad no es sencilla de hacer. Y luego la parte de poder. Por más que queramos, somos hijos de todo un sistema absolutamente jerárquico, vertical, y ceder el poder cuesta mucho. Cuesta mucho, porque incluso yo veo muchos casos donde se cede oficialmente el poder, pero no se cede en la realidad. En la realidad se sigue ejerciendo el poder informal. Entonces, es verdad que la sociocracia tiene bastantes herramientas y bastantes procesos para hacer evidente eso. Pero no es sencillo. O sea, una organización que dice, me quiero meter en la sociocracia, piénsatelo bien. O sea, tiene que ser una decisión consciente. Y lo mismo, las personas, quiero trabajar en sociocracia, piénsatelo bien. Tiene que ser una decisión consciente, porque vas a tener que trabajar con tu ego. Vas a tener que trabajar con tu responsabilidad, vas a tener que trabajar con muchas cosas. Es verdad que al trabajar en grupo se hace más fácil. Solo posiblemente es una evolución que sería prácticamente imposible hacer. Al trabajar en grupo, todo el grupo se va ayudando y todo el mundo va evolucionando. Y eso es uno de los aspectos muy bonitos y muy positivos de la sociocracia. Vale, había varias preguntas también al respecto. El consentimiento respecto al consenso creo que está generando genera bastantes dudas, ¿no? Entonces alguien nos preguntaba, ¿y cómo se desbloquea una situación? ¿Hay una votación? O, por ejemplo, también había otra pregunta que nos indicaba ¿de qué manera las personas que consienten, pero digamos no estaban detrás de cierta iniciativa, pero han consentido con ella, asumen la responsabilidad? Es decir, vale, yo consiento, pero como es algo que no ha partido de mí, consiento, pero como con la boca pequeña. ¿De qué manera se traslada al grupo que lo que se consiente es responsabilidad de todos? Vale. Diferencia entre consenso y consentimiento. El consenso funciona muy bien si funciona muy bien. Es decir, si hay un grupo de personas que quieren trabajar por consenso, fantástico. O sea, nadie le va a quitar sus ventajas y sus virtudes al consenso. La única cuestión es que el consenso, a medida que va creciendo el número de personas, se hace cada vez exponencialmente más difícil. Es decir, es fácil poner de acuerdo 2 a 3, pero ya poner de acuerdo en consenso a 50 es difícil. Tanto en consenso como en consentimiento puede haber bocas pequeñas. Lo que pasa es que normalmente lo que se trata con las objeciones es de que no haya nadie que se quede, y las objeciones y el tener turnos de palabras muy ordenados es, ¿alguien tiene alguna objeción? Y si esa objeción es simplemente que tú no lo ves claro, pues dilo. Oye, yo es que no acabo de verlo claro. ¿Por qué? Pues no acabo de saberlo, pero es que a mí no me suena bien esto, lo de más allá. Dilo, exponlo. Porque a lo mejor la inteligencia de todo el grupo te ayuda a entender que efectivamente tenía razón esa persona, porque no acaba de saber por qué, pero efectivamente ahí había un punto, ahí había un nudo que era importante y era importante enfocar, ¿no? Respecto al no lo he hecho yo y por tanto no voy a asumirlo igual, lo que se trabaja en la sociocracia es que una vez que una propuesta, sea de una persona o sea de un grupo, se trabaja en grupo, esa propuesta ya deja de ser individual, ya es colectiva. Es decir, nadie dice, la propuesta de Pepito, no, es que ya esto es una propuesta que ya el grupo ha asumido como tal y es una propuesta de todo el grupo. Y por tanto todos deben trabajar en grupo para que esa propuesta sea la mejor posible, sea suficientemente buena para intentarlo y suficientemente segura para poder trabajar con ella. Es un cambio importante y que también es todo un sistema. Influye, por ejemplo, mucho todo el trabajo de rondas y todo el trabajo que se hace de conexión y comunicación entre las personas, poco a poco va haciendo ese caldo de cultivo, donde en el fondo vas dejando tu visión individualista y empiezas a trabajar ya una visión más colectiva, más colaborativa. Yo creo que a muchas personas que están aquí hoy con nosotros, que forman parte de comunidades de cohousing, les debe resonar mucho todo lo que estás diciendo, porque entiendo que son procesos largos de consolidación de comunidades de personas, en los cuales inevitablemente hay personas que salen y personas que entran hasta que
se constituye lo que algunos llaman grupos inteligentes, ¿no? Grupos con un propósito y con ganas de llegar a acuerdos para ese propósito, ¿no? Nos preguntaban, había varias preguntas respecto a si podrías poner algún ejemplo de organización en la que se haya puesto en marcha la sociocracia pues, con buenos resultados. Pues hombre, va habiendo bastantes, en España menos, pero todavía sí que va habiendo algunas cosas. Hay un ejemplo que a mí, por ejemplo, me parece muy bonito, que es Woodfork, no sé cómo se dice exactamente, que es toda la... Y comento brevísimamente el proyecto, ¿no? Que es toda la... Hay en los Países Bajos una especie de modelo que son las enfermeras de barrio, que es tradicional y que por lo visto lo financian los ayuntamientos. Es una dotación de servicio de lo que es las entidades locales. Entonces, tradicionalmente dependían de los ayuntamientos y eran gente muy integral a nivel del barrio, conocía a las personas. Y en un momento dado, hace 15 o 20 años, por aquello de las privatizaciones y este tipo de cosas, pues empezaron a sacar ese esquema, a privatizarlo de manera que los ayuntamientos pagaban el dinero pero ya no establecían para nada la gestión y se empezó a organizar el estilo piramidal y el estilo empresa productiva de máximo valor para el accionista, ¿no? Que implicó que la gente dejó de ser socio, ya podían ir de un sitio hacia otro, que les empezaron a tipificar el tiempo que gastaban y no gastaban, de manera que ya empezó a haber un grupo de gente que aquello entendía que eso no era no era su vocación ni su forma de hacer, que ellos trabajaban cerca, o sea, con atención, que su objetivo era atender a sus vecinos de la mejor manera, ¿no? Y entonces se salieron un grupo de 8 o 10 de ellos. Esos empezaron a trabajar en círculos, empezaron a aplicar la sociocracia, empezaron a trabajar en círculos y hoy día son casi 10.000 y son el 75% ya de todo el colectivo de la enfermería de barrio. Es decir, han migrado de un modelo absolutamente que existía antes, poco normalizado, pasaron a un sistema vertical y jerárquico y se han salido de él y han hecho una estructura donde están todos trabajando en pequeños círculos. Es un proyecto muy bonito y la verdad que es espectacular. Y de ese estilo hay bastantes en pequeñas empresas, en medianas, hay un poco de todo en este tipo de... O sea, va viendo fuera. Aquí en España todavía estamos menos, pero sí que hay, por ejemplo, en el mundo cooperativo sí que hay algunos ejemplos. O sea, sí que va viendo ya de alguna manera referencias, ¿no? Había una pregunta que yo creo que es muy, muy interesante, muy pertinente, porque tiene que ver también con el reparto del poder. ¿Qué entendemos por poder? ¿Qué entendemos también por lo que son objeciones válidas que trabajan por el proyecto común y cuáles son otras que hay que descartar porque no trabajan por el proyecto común? Que es la elección de los roles. Me parece un punto muy interesante de la sociocracia, que has apuntado y que tal vez merecería la pena desarrollar un poquito más. ¿La elección de los roles te refieres? Sí. Sí. Vale. A cada círculo se le da autonomía completa para elegir. Es más, un círculo cuando se crea, normalmente se crea con un coordinador. Hay un círculo, ejemplo, el círculo que tenemos de marketing y queremos hacer un círculo sobre redes sociales o sobre la página web. Entonces vemos que tiene consistencia suficientemente para que sea un grupo de personas y creamos un círculo. Y se crea con un coordinador del círculo de marketing, hay un coordinador que empieza a construir ese círculo. A partir de ese momento, todos aquellos que participan ya son, dentro del objetivo que tiene ese círculo y el dominio que tiene de actuación y las funciones, ya son absolutamente autónomos. Las decisiones las toman ellos. Es decir, de alguna forma, desde el círculo superior se le dice lo que tienen que hacer, pero no el cómo. El cómo lo deciden ellos. De qué forma, de qué manera, con qué orden, con qué lo que sea, ella es una decisión absolutamente autogestionada. Entonces, entre las decisiones que se pueden gestionar, las elecciones de los roles. Es decir, la experiencia demuestra que hay unos roles que son necesarios para el trabajo dentro del círculo, que es una figura de facilitación, una figura que dinamice y coordine todos los procesos de reuniones, todos los procesos de elecciones y demás, y una figura que es de secretaría, porque la información es importante irla estructurando y dejando almacenada y visible para todo el mundo. Y todos los acuerdos, toda la información se va dejando de manera que para todo el mundo, no solamente dentro del círculo, sino de cualquier persona en la organización. Tú puedes ir al círculo 27 y ver en qué están haciendo y por dónde andan y qué decisiones están tomando, ¿no? Entonces, a ver que se ha compartido la pantalla. Sí, bueno. Sí, bueno, sigo. Perdón. Entonces, esos roles lo que están asumiendo es la capacidad de gestión de ese círculo. Es más, ese coordinador que inicialmente nombró el círculo de arriba, lo normal es que en el tiempo lo vuelva ya, o sea, sea el propio círculo también el que defina a su coordinador, aunque hay figuras en ese sentido, depende de que quieras establecer más una jerarquía. Pero de alguna manera ya están defendiendo, o sea, todo esa mini organización que es el círculo, tiene autonomía
para trabajar, para defenderlo, para funcionar. Como además en el círculo de arriba de cada círculo se juntan otros 4 o 5 círculos similares, entre todos conforman una especie de distribución de poder. Todos ellos lo que están viendo son los problemas a muy bajo nivel. Son los que resuelven y tratan los problemas los que tienen que luego tomar las decisiones. No sé si me he explicado bien. Sí, yo creo que sí. Te agradezco mucho el esfuerzo que estás haciendo de síntesis de conceptos que son muy complejos y que sobre todo se tienen que vivir más que estudiarlos, ¿no? Porque realmente... Que me ha venido a la memoria un comentario que han hecho antes, de que se decía que la sociocracia necesita, entre comillas, gente culta o gente muy formada, gente muy tal. No, no. Necesita ganas. No hay nada que no, o sea, no hay nada de cualquier persona que no tenga el mínimo sentido común no pueda hacerlo. La formación fundamentalmente es por la práctica. Y yo veo grupos de gente que simplemente tienen ganas y tienen interés y funcionan de una manera maravillosa. Es más una cuestión de actitud y de ganas de aprendizaje que de necesidad de tener grandes conocimientos o grandes habilidades, ¿no? Uh-huh. Uno de los temas recurrentes, y voy terminando, estamos alargándonos un poquito porque también hemos empezado un poquito más tarde y nos da mucha lástima dejarte ir sin hacerte 7 millones de preguntas, no lo haremos. La gestión de los conflictos en los grupos. ¿Podrías decirnos, lo más brevemente que seas capaz, qué aporta la sociocracia, ¿no?, a la gestión desde el punto de vista de la prevención de los propios conflictos a la resolución de los mismos cuando ya salen, afloran? Primera cosa que aporta es que se vean. Una de las cosas que mucha gente dice, claro, es que en la sociocracia al final acaban apareciendo muchos conflictos. No, no es que acaban apareciendo, es que estaban, lo único que ahora ya salen y se ponen encima de la mesa. Esa es una primera parte importante porque al final, al tener todo el mundo voz y al irlo de alguna compartiendo, se va haciendo. Luego, en la sociocracia, como decíamos antes, hay toda una serie de disciplinas integradas y paralelas, como puede ser, por ejemplo, la comunicación no violenta. El hecho de que, o la comunicación compasiva, el hecho de que la gente vaya poco a poco aprendiendo a trabajar asertivamente, aprendiendo de alguna manera a expresar lo que siente, y además al hacerlo es un grupo, el grupo amortigua. El grupo, como todo buen grupo, pues hay todo tipo de personas. Entonces, se produce un cierto equilibrio en cuanto a la sabiduría colectiva del grupo para detectar, primero, que eso es un conflicto, segundo, cómo podrían más o menos atacarlo. Entonces, la parte bonita es que se trata, se trabaja, se pone encima de la mesa. Y normalmente el conflicto, como todos bien sabemos, es imprescindible y necesario. Un mundo sin conflictos está muerto. Y lo que ocurre es que esos conflictos normalmente se le dan, de alguna manera, toda una cobertura de sacar lo bueno que tiene el conflicto. Eso no quiere decir que sea un mundo happy, que no haya enfados y que no haya lo que sea, pero de alguna manera la fuerza del grupo hace que se saque todo lo positivo que tiene el conflicto y se haga que el grupo avance. Muchas gracias. Había varias preguntas, por centrarlo un poco en el área de actividad de la Asociación Jubilares, que nos decían, bueno, ¿y esto cómo puede ayudar a las personas mayores en particular y luego también a los grupos de cohousing? A mí me gustaría aclarar, y ahora por favor comenta lo que consideres al respecto, que en cuanto las personas mayores, como cualquier otro colectivo humano, decidan organizarse para conseguir un propósito, la sociocracia es una herramienta, una metodología como otras que tienen a su disposición para organizarse y alcanzar de la mejor manera posible su propósito. En el caso de cohousing, yo creo que es oportuno decir que hay una relación estrecha entre cohousing y sociocracia. En el libro que has mencionado, que ha despertado bastante curiosidad, Muchas voces, una canción, se menciona expresamente que las comunidades de cohousing en América y en Europa han sido algunas de las primeras en desarrollar estructuras sociocráticas. Y la razón de ser de este webinar era también esta, tratar de incorporar a las comunidades que se están promoviendo en España esta filosofía, ¿no? ¿Cómo ves la adaptación de la sociocracia a comunidades con sentido como la que son los jubilares, los cohousing? Pues es el terreno, si quieres, más fértil, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero es un terreno fértil. Es decir, cuando verdaderamente hay un propósito, un grupo de personas y además emerge desde abajo, bueno, pues el terreno es fértil como para hacerlo. Luego, evidentemente, hay que practicarlo y hay que hacerlo, ¿no? Una cosa que también quería comentar sobre lo que decíamos antes de un poco las barreras que puede tener la sociocracia. Como veis, en su origen viene de la escuela, una de las aplicaciones fue en Boyke, en la escuela cuáquera. Los niños
desde pequeñitos, trabajaban todos juntos con los educadores y maestros, todos se llamaban trabajadores, el concepto era que todos eran trabajadores de aprendizaje, y niños con 4, 5, 6, 7 años entendían perfectamente esto. Quiero decir que no es nada que sea complejo ni que sea difícil. Lo único, eso sí, tiene que exigir una voluntad de compromiso de que todos, es como que tenemos que juntar un montón de personas que cada uno tenemos nuestros caracteres, nuestros rasgos, nuestra forma de hacer, nuestra forma de pensar, y tenemos que armonizar todo eso. Pero es verdad que la sociocracia pone encima de la mesa una cantidad de mecanismos, procedimientos que ayudan a que eso vaya fluyendo de una forma ordenada. Entonces, en un mecanismo de cohousing, pues yo creo que tiene una parte ya muy positiva, que es que hay un propósito común por parte de la gente. Tiene otra parte positiva, que hay una vocación de estar juntos, hay una vocación de comunidad. Entonces, yo creo que es de los mejores sitios para que arraigue un planteamiento de sociocracia, como puede pasar en una aldea, como puede pasar en escuelas que se quieren hacer de proyectos distintos. O sea, yo creo que hay terrenos que están muy bien abonados. Posiblemente el terreno del mundo empresarial sea el que es un poquito más árido, en la medida que hay ese choque entre lo vertical y horizontal es muy claro. Han salido, como es lógico, un montón de preguntas sobre el consenso, el reparto del poder, temas que son muy polémicos, vamos a llamar a las cosas por su nombre, muy complejos en el día a día de las organizaciones, de cualquier grupo humano. Pero a mí me gustaría terminar este webinar con la pregunta de Irene, que nos decía si se consigue una mayor creatividad a través de la sociocracia. Me parece que a veces en la gestión de los conflictos nos falta creatividad, nos falta hacer zoom, precisamente estamos aquí en Zoom, y ver las cosas de otra manera, ¿no? Como los estadounidenses dicen, mirar fuera de la caja, ¿no? La sociocracia nos puede ayudar, sin que la consideremos ninguna varita mágica, por supuesto, pero nos puede ayudar a ser un poquito más creativos para aportar otras miradas cuando parece que está todo negro. Dos o tres cosas al respecto. Por ejemplo, relacionado con el tema de objeciones y consentimiento, no pasa nada porque una decisión se pare y se vuelva atrás. Es decir, la sociedad entiende que en un momento dado no hay consentimiento porque no se acaba de ver en el grupo, la decisión se va para atrás y se rediseña, se replantea, se repiensa, porque efectivamente hay que hacer zoom en un momento dado y decir, oye, vamos a ver, aquí hay algo que se está atascando, no sabemos lo que es, vamos hacia atrás y vamos a verlo con un foco mayor, ¿no? Para mí la creatividad está muy vinculada a... Tú eres creativo cuando te encuentras cómodo en un grupo de personas. En la medida que la sociocracia te ayuda a tener un cierto bienestar, te ayuda a tener confianza, te ayuda a estar motivado, a que te apetezca. Yo hay una frase que digo, cuando la sociocracia funciona bien, es que entras en una reunión cansado y sales con más energía. Hay veces que no es así, ¿eh? No siempre ocurre, pero lo normal es que cuando en un grupo ya empieza a funcionar bien la sociocracia, las reuniones son absolutamente inspiradoras, abren la inteligencia, logran que todo el mundo vaya construyendo, y es muy bonito cuando vas viendo que tú aportas una idea, el otro la complementa, el demás allá pone, o sea, todo eso de alguna forma está en el sustrato de lo que es la sociocracia, es de la inteligencia colaborativa. Entonces, por supuesto que yo creo que un modelo sociocrático ayuda a la creatividad de forma absolutamente fascinante, vamos. Muy bien. Introducción a la sociocracia, sociocracia para valientes, ¿no? Pues nada más, te damos las gracias, Pedro, por esta sesión. De verdad que ya no tengo palabras para reconocer el trabajo ímprobo que supone reducir a poco más de una hora entre tu exposición y preguntas algo tan complejo, tan rico como es la sociocracia. Muchísimas gracias, esperamos que, bueno, pues que haya sido inspirador para todas las personas que han participado, con esa ilusión lo hemos organizado en la Asociación Jubilares. Muchas gracias a Javier del Monte, que no se le ve pero está ahí, moviendo los hilos de esta conferencia, y gracias a todas las personas que estáis ahí participando. Os enviaremos la presentación con la bibliografía, también la referencia a Burzog, muy interesante esa experiencia. Por si queréis seguir indagando por ahí más. Y como última cosa os pido que para ayudarnos en futuras acciones que rellenéis la encuesta de satisfacción que os vamos a enviar para saber cuál es vuestra valoración de la formación de hoy y cómo nos ayudáis para organizar otras nuevas en el futuro. Y nada más. Muchísimas gracias en nombre de la Asociación Jubilares. Cuidaos mucho, por favor, hay que seguir cuidándose y espero que nos sigamos viendo en futuras sesiones. Pues Isabel, por mi parte igualmente muchas gracias. Sé que es empaquetar la sociocracia así de
cipearla, hacer un zip de sociocracia, pues es denso y es duro. Espero que haya sido suficiente, o al menos haya dado suficiente, en fin, visión de conjunto a las personas. Y os enviaré la presentación. Está también mi dirección de correo, si queréis cualquier cosa, lo que sea, pues a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Gracias Que a todos. tengáis un feliz día. Igualmente. Buen día a todos. Adiós.